Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Dijeron que no. Hoy es domingo 25 de enero de 2026 y el título de este episodio lo dice todo. Dijeron que no. Ahora bien, muchos me preguntan, Rodolfo, ¿por qué hoy solo analizas estas piezas? La respuesta es simple, amigos, porque en estas tres coordenadas se está escribiendo el fin de una era. No necesitamos 1000 periódicos cuando ya el New York Times ya firmó el acta de función de la OTAN y Tsargrad nos cuenta cómo los misiles rusos anoche en Kiev fueron el punto final de la diplomacia de café en los Emiratos. Así que hoy vamos a desglosar primero por qué las negociaciones en Abu Dhabi son una paradoja donde todos ganan si fallan, excepto Ucrania. Segundo, el informe de The National Interest, que confirma que mientras Estados Unidos se retira, Putin ya tiene las llaves del Mediterráneo y el Golfo. Y al final hablaremos de la bofetada de realidad de Scott Ritter. Europa tuvo su oportunidad en 2024, hoy solo le queda esperar la rendición. Así que diplomacia de misiles. Si alguien pensaba que las reuniones en Abu Dhabi eran para una tregua inmediata, pues Sargrad acaba de darnos un baño de realidad. La segunda ronda de negociaciones concluyó ayer y el mensaje de Moscú no llegó por correo diplomático, sino a través de las fuerzas aeroespaciales. Mientras se discutían los 20 puntos, la infraestructura energética de Kiev y Kharkov pues volvían a temblar. Ahora, miremos esto con un sorbito. Hoy estoy con té. Mm. Y Zagrad nos revela que el escuadrón Trump pues acaba de chocar con el muro de la realidad táctica. Negociación con fuego. Moscú ha instaurado una nueva doctrina. Negociamos mientras avanzamos. Rusia no va a detener la operación especial por una charla en Emiratos. El ataque de la noche del 24 de enero es la respuesta directa a la negativa de Kiev de retirarse voluntariamente del Donbass. Si no hay retirada por acuerdo, pues habrá destrucción por misiles. Es la trampa del alto al fuego. Kiev, bajo la presión de Londres otra vez y Bruselas otra vez, no busca la paz, busca una congelación. Quieren parar los golpes, pues para rearmarse. Pero este diario ruso, Tsargrad TV, lo dice, lo deja claro. Rusia no va a permitir otra congelación estilo Minsk. Sí, yo sé, por ahí en comentarios leía que alguien me decía por ahí de que pareciera que todo esto apunta a un Minsk 3. Yo en lo particular lo dudo, ¿eh? Pero solo el tiempo lo dirá. Para el Kremlin, o se cumple la constitución rusa, retirada de las nuevas regiones, o la infraestructura ucraniana pues seguirá desapareciendo. El escuadrón Trump, como observador, Witkoff y Kushner, pues están en Abu Dhabi recolectando datos, pero no tienen el control. Rusia les está demostrando que aunque Trump tenga la voluntad de mediar, los tiempos los marca el Ministerio de Defensa ruso. Es una lección de humildad para Washington, por ponerlo así, ¿no? El mantenimiento de la paz solo es posible si se aceptan las condiciones de quien va ganando en el terreno. Y esa es la lógica que yo conozco desde que tengo memoria, ¿eh? Y bueno, ¿quién tiene la culpa? Pero claro, cuando las bombas caen y la diplomacia se traba, empieza el juego de las culpas, ¿no? Sargrad lo titula con ironía. Putin tiene la culpa de todo y poco de Trump. ¿Mm? ¿Por qué los medios globales están empezando a preparar el terreno para culpar a Trump si Abu Dhabi fracasa?
¿Y por qué Putin se mantiene firme en una postura que muchos consideran inflexible? Entramos en el análisis de las narrativas porque aquí se decide quién pagará el costo político de este invierno. En esta sección de Sagrat, pues yo diría que es un manual de cómo funciona la guerra de narrativas. Sí, para este domingo 25 de enero, pues está quedando claro que el pantano de Washington y la City de Londres, pues ya tiene listo el guión. Si no hay paz es porque Putin es un villano y Trump es un tonto, un incapaz. Miren, como oficial de campo, ustedes saben, pues, se nota que los globalistas están usando una técnica de inversión. Quieren que el mundo crea que un alto al fuego energético es lo lógico, cuando para Rusia eso es simplemente darle oxígeno a un enemigo que se asfixia. Así pues, de que entremos a este pantano de la trampa de las culpas, que yo ya lo esperaba, sinceramente. Así que entremos a quién rompió Abu Dhabi. Putin tiene la culpa y Trump también. Todo esto lo vamos a ver en la CNN y en el New York Times. Miren cómo se mueven las orejas de los europeos detrás de la delegación de Kiev. Zagreb nos advierte, las negociaciones en Abu Dhabi no son de 3, son de 4. La prensa liberal de Estados Unidos y el Reino Unido ya ha dictado sentencia. Las conversaciones están condenadas al fracaso y la culpa es exclusivamente de Putin por inflexible y de Trump por dejarse seducir. ¿Mm? Era de esperarse esto, ¿no? Es más, si no lo hacían, hubiera sido sorprendente, ¿no? Así pues que, ¿por qué la lógica de la CNN y el New York Times? Pues yo diría pues que esa lógica es para reírse si no fuera tan peligrosa. Como les digo, la inversión de prioridades. Occidente dice que lo lógico es un alto al fuego energético y congelar el frente ahora mismo. ¿Por qué? Porque Ucrania se está quedando a oscuras y sin hombres. Quieren que Rusia detenga su ventaja estratégica a cambio de nada. Para los globalistas, que Putin no acepte este suicidio táctico, pues lo convierte en el culpable al prolongar la guerra. Sí, yo sé que muchos de ustedes se molestan de escuchar esto, pero lamentablemente esto es lo que tenemos en este preciso momento con esta gente tan terca en Reino Unido y en Bruselas. Es que son tercos, ¿eh? El ataque a Trump. El establishment demócrata está usando Abu Dhabi para demoler a Trump. Dicen, prometió acabar la guerra en 24 horas y ya lleva un año y no lo ha logrado. Nada, sí, es cierto. Están apostando al fracaso de estas rondas para decir que la diplomacia del escuadrón Trump, pues es un mito. Quieren obligar a Trump a escalar o rendirse ante la narrativa europea. La apuesta de Moscú. Rusia no está prolongando la guerra por capricho. Están aplicando el realismo. Si el tiempo desgasta a Ucrania y hace que Estados Unidos pierda el interés, ¿por qué iba Putin a aceptar un trato que salve a la OTAN en último minuto? Moscú sabe que el control territorial es la base de la seguridad futura, no un detalle para el final de la agenda. Ahora, hablemos de amenazas y grandilocuencia, ¿verdad? Pero la cosa, yo diría que incluso se pone más turbia. CNN, no solo culpa, ahora empieza a lanzar amenazas directas contra Trump si llega a ceder ante las demandas rusas. ¿Sí? Y mientras tanto, en Kiev la retórica sigue desconectada de la realidad de las bombas que cayeron anoche. Miren, entramos en el terreno de las advertencias, el escuadrón Trump y la grandilocuencia ucraniana que busca forzar una intervención que ya no viene. Ahora, unas notas técnicas antes de seguir. Esto que se le llama escuadrón Trump.
Sí, hay que mencionar que Witkoff y Kushner están bajo una lupa mediática brutal. Cualquier gesto de cortesía hacia los rusos en Abu Dhabi, pues será usado por la CNN como traición, ¿ok? Como traición en Washington. El factor LBS, la línea de contacto, ¿no? Aquí es donde Rusia no acepta la congelación. Congelar la línea actual es dejar la espina clavada. Rusia quiere la herida cerrada y el territorio bajo su ley, no una tregua de papel. Miren, esta sección de Sagrat para este domingo 25 de enero, yo diría que pone al descubierto la arquitectura de la posverdad occidental. Miren, mientras las delegaciones se sientan en mesas de mármol en Abu Dhabi, la guerra de información, la guerra de información es tan gélida como el invierno en Kharkov. Hay que ver y fijarse en el contraste. Los medios occidentales lloran por la falta de luz en Kiev, mientras ignoran deliberadamente que Belgorod sufrió el mismo destino a manos de las fuerzas de Zelensky. Para la prensa liberal, hay víctimas de primera y bajas invisibles. ¿Mm? Así que entremos al manual del mal absoluto y el silencio de Belgorod. Sí. A ver, súbanle el volumen, porque Tsagrat nos muestra hoy el manual de operaciones de la CNN y los británicos. La narrativa es casi poética. Zelensky como el baluarte de la civilización frente a los bárbaros rusos. Pero hay una página que la prensa occidental arrancó de su guión: los ataques ucranianos contra civiles en Belgorod. ¿Mm? Porque aquí es donde la grandilocuencia de Kiev, pues, choca con la realidad del terreno. La doble vara de medir, ¿no? Los medios británicos se rasgan las vestiduras. Rusia ataca durante las negociaciones, pero guardan un silencio sepulcral cuando los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Belgorod a principios de enero y siguen sin cesar, que han dejado a 500,000 de rusos sin calefacción ni agua a 20 grados bajo cero, pues para la CNN eso no es noticia. Eso no es noticia. Para el realismo geopolítico es el detonante de la respuesta rusa en Kiev. ¿Mm? Pero como no lo mencionan, mucha gente vive en ensueño, ¿no? El ultimátum de Sibija, el canciller ucraniano, finge indignación en Abu Dhabi diciendo que Putin atacó a las negociaciones. No, amigos, no. Putin simplemente mantuvo la presión, la misma presión de siempre. El error de Kiev es creer que sentarse a hablar es un escudo para dejar de recibir golpes. ¿Mm? Como dice el manual de Tsargrat, las negociaciones son solo las negociaciones, pero los objetivos militares son la prioridad. Así que Zelensky y la fantasía de Davos. Desde las colinas de Davos, Zelensky sigue pidiendo capitulaciones rusas mientras sus ciudades pierden la red eléctrica. Es una desconexión total. La amenaza, la amenaza velada de la CNN a Trump es clara. No presiones a Zelensky. El establishment prefiere una guerra eterna antes que admitir que el valiente líder, pues, tenga que ceder territorio. ¿Han escuchado el discurso de Zelensky hablando cómo está de mal la economía rusa? Ahora, ¿han visto el nuevo resultado de la inflación rusa que se ha mejorado? Ha bajado creo que 2 puntos. ¿De qué habla Zelensky? No son datos rusos, son datos del FMI, son datos de económicos internacionales. Ha habido una mejora en la inflación rusa. El factor Pekín, el amigo que espera. Ok. Mientras en Occidente se grita y se amenaza,
En el otro lado del mundo hay un silencio que pesa más que los misiles. Todo, absolutamente todo está en calma en Pekín, ¿verdad? ¿Por qué China se mantiene como el amigo que no presiona, pero que observa cada error de Trump y cada avance de Putin? Entremos en la visión oriental del conflicto, porque si el dinero de Abu Dhabi es importante, el respaldo de Pekín es lo que realmente sostiene la espalda de Moscú. Esta sección de Sagrat para el domingo 25 de enero, pues yo diría que nos muestra la maestría del equilibrio asiático. Sí, mientras Occidente grita y se amenaza, Pekín utiliza el lenguaje de la calma para proteger sus intereses y los de su socio estratégico en el Kremlin. Así que fíjense en la sutileza, ¿no? China no necesita atacar a Ucrania, solo necesita señalar a los culpables de la escalada. Occidente, para que la balanza moral, pues, se incline hacia Moscú. Así que el gran árbitro, Pekín y la neutralidad amistosa. Mientras el Atlántico arde, el Pacífico observa. Sargrad nos trae la visión de Pekín sobre lo que está pasando en Abu Dhabi. Para China, las noticias son buenas porque, por primera vez, Estados Unidos está sentado en la mesa de forma directa. Pero no se equivoquen, la neutralidad china tiene un color muy claro. Y ese color es el de la amistad estratégica con Moscú. Sí, porque la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores chino es una lección de diplomacia, yo diría, de acero. Miren, cero críticas a Moscú. Fíjense en el detalle que resalta Sagrat. China pide el fin del conflicto, sí, pero no hay ni una sola palabra de reproche hacia Rusia. Al contrario, Pekín repite constantemente que la responsabilidad de la escalada recae en las potencias occidentales que siguen alimentando el fuego. Para China, Rusia no es el agresor, es el aliado que está poniendo orden. ¿Se dan cuenta? El aval de Xinhua y la CCTV, canales chinos, ¿no? La prensa oficial china ha calificado los contactos en Abu Dhabi como un progreso. Al validar la mesa de negociación de Trump, Pekín le está dando legitimidad al proceso, pero siempre bajo la premisa de que Rusia es un socio indispensable. No hay solución en Ucrania que Pekín acepte si Moscú, pues, no sale fortalecido. Cooperación sin pausas. Mientras en Abu Dhabi se discuten misiles, en los despachos de Pekín y Moscú se cierran acuerdos energéticos y tecnológicos. China está enviando un mensaje claro a Trump. Podéis negociar la paz, pero la arquitectura del nuevo mundo ya la estamos construyendo nosotros. La calma de Pekín es la confianza de quien sabe que el tiempo, pues, juega a su favor. Antes de seguir, unas notas técnicas. Miren, el lenguaje diplomático. Hay que resaltar que para China, diálogo significa que Occidente debe dejar de enviar armas. ¿eh? Cuando Pekín dice negociación, le está diciendo a la Unión Europea que guarde la billetera y deje de estorbar. Responsabilidad de Occidente. Aquí tenemos que contrastar con el bloque anterior, ¿no? Mientras la CNN culpa a Putin, el mundo entero, liderado por China, culpa a la OTAN. ¿Se dan cuenta? Es una guerra de uno contra el resto. Ahora, India, un asunto delicado. Pero si China es el aliado previsible, la India es el comodín que todos quieren seducir, ¿no? Sagrat lo dice claro, la India es un asunto delicado. ¿Cómo está jugando Modi sus cartas entre el petróleo ruso barato y la presión del escuadrón Trump? Entremos en el análisis del gigante del sur porque si Abu Dhabi es el escenario, Nueva Delhi es quien podría decidir hacia dónde se inclina la balanza del mercado global. El fracaso útil, India y el laberinto de Abu Dhabi. Sí. Atención, Sagrat nos trae la pieza que falta. India. Es un asunto delicado, dice,
Porque mientras el primer ministro Modi mantiene la neutralidad, su prensa liberal sigue atada a los viejos hilos de Londres, pintando a Rusia como el actor que pone condiciones a última hora. Pero lo más importante no es lo que dice la prensa, sino la paradoja que se ha vivido este fin de semana en los Emiratos. Sí, porque Sagrano dice que en Abu Dhabi todos se sentaron a la mesa, esperando que no pasara nada. ¿Mm? Zelensky y la supervivencia, ¿no? Para Kiev, un acuerdo real es el fin político de Zelensky. Cualquier paso atrás en el Donbass es su sentencia de muerte. Por eso, el no acuerdo es su única zona de seguridad, su única zona de confort. Prefiere la guerra eterna que la paz con concesiones. Son los titiriteros europeos, ¿no? Esto es brutal. Se dice que en Bruselas se frotan las manos. Así, si Abu Dhabi falla, ¿no? La Unión Europea justifica su existencia como el arsenal contra Rusia. Guerra hasta el último ucraniano, ¿no? Ese es el negocio que los europeos no quieren soltar. La salida de Trump para la Casa Blanca. Este fracaso es una moneda de doble cara. Por un lado, la prensa liberal lo atacará. Por otro, le da la excusa perfecta para aplicar la doctrina Don Roe. Señores, les dimos la oportunidad de negociar. No se pusieron de acuerdo. Pues ahora Estados Unidos se lava las manos. ¿Se dan cuenta? Es el preludio del abandono total. Ahora, unas notas técnicas. Los objetivos se logran por la vía militar. Rusia no tiene prisa. El frío y los misiles hacen el trabajo de convicción. El papel de India. Hay que resaltar que la prensa india refleja la lucha interna de ese país. Modi quiere el petróleo de Rusia, el petróleo de Putin, pero sus liberales quieren los aplausos de Londres. En Abu Dhabi, India miró hacia el otro lado. Hay que decirlo. ¿Sí? Ahora, el nuevo eje del desierto. Pero mientras el mundo mira a Ucrania, Rusia está moviendo sus torres y alfiles en otro lugar. No es casualidad que las negociaciones sean en Abu Dhabi. The National Interest desde Estados Unidos acaba de publicar un informe urgente. Dice, Rusia se está fortaleciendo activamente su posición en Oriente Medio. Y si Ucrania es solo el telón de fondo para el verdadero movimiento del maestro de Putin, Moscú está llenando el vacío que deja Washington en el Golfo. Entremos en la estrategia de The National Interest, porque aquí es donde el tablero se vuelve tridimensional. ¡Aluy! El giro al sur. Rusia y la estrategia del Mediterráneo. A ver, atención al radar. Mientras los medios liberales se distraen con el gélido invierno de Kiev, The National Interest nos advierte que Putin está jugando al ajedrez en el desierto. La caída de Assad no fue un jaque mate que Occidente esperaba. Al contrario, Rusia ha pactado con el nuevo presidente sirio Ahmed al-Sharaa para mantener sus bases estratégicas a cambio de no interferir. El oso sigue teniendo garras en el Mediterráneo. Sí. Los analistas Ana Borshevskaya y Matt Tavares nos dan las tres claves de esta resurrección rusa. El pacto de supervivencia en Siria. Rusia demostró un realismo brutal en diciembre de 2024. Pactaron con los rebeldes de al-Sharaa. No defenderemos a Assad, pero nos quedaremos con nuestras bases. Hoy Rusia sigue siendo el socio energético y militar clave para la nueva Siria. Putin no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Hay una gran diferencia, ¿no? Como siempre lo ha dicho Alexander Dugin, ¿no? Cuando habla de geopolítica, no hay amistades, hay intereses soberanos. El pivote hacia Libia, ¿no?
Aquí está el movimiento maestro del señor Putin. Rusia ha movido el grueso de sus activos de Siria hacia Libia. Se los dije hace como 3 o 4 meses, ¿se acuerdan? Al fortalecerse en el flanco sur de la OTAN, Moscú ahora controla rutas logísticas que llegaban hasta el Sahel africano. Desde Libia, Rusia puede proyectar poder sobre Europa y el Mediterráneo con una inversión mucho menor por la que requería Siria. Es la eficiencia militar pura. La alianza con Teherán, a pesar de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán el verano pasado, la alianza Moscú-Teherán está más sólida que nunca. Rusia sabe que Irán es su ancla contra la influencia estadounidense en el Golfo. Si Putin logra cerrar el frente en Ucrania, tendrá manos libres para volcar toda su maquinaria de defensa hacia sus socios en Oriente Medio, vendiendo armas y tecnología que el mundo ya vio en acción y que sí funcionan. Unas cuantas notas técnicas aquí. Tenemos que hablar del factor Libia. Esto es un verdadero un verdadero dolor de cabeza para Europa. Sí. Si Rusia controla bases en Libia, tiene la llave de la migración y la energía hacia Italia y Francia. Esto sería el segundo frente que la OTAN no quiere ni ver. Ahmed al-Shara, sí, el nuevo líder sirio es pragmático. Él sabe que necesita a Rusia para que el país no se desintegre. Así que la soberanía siria hoy se escribe con asesoría rusa. Ahora, el dilema de Trump en el desierto. Los expertos de Washington dicen que Estados Unidos debe actuar con decisión para frustrar estos planes. Pero, ¿cómo va a frustrar Trump a Rusia en Libia si al mismo tiempo quiere que los aliados europeos se defiendan solos? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? El resurgimiento ruso en Oriente Medio es la respuesta directa al vacío que deja la doctrina Don Roy. Así que entramos a la segunda parte del artículo de The National Interest porque lo que viene sobre el regreso de las exportaciones de armas rusas va a poner a temblar a la industria de defensa de Estados Unidos. Sí. El eje Moscú-Riad, más allá del petróleo. A ver, mientras en Washington se discutían sanciones, en diciembre pasado se firmó en Riad algo que parecía imposible. Excepción de visados entre Rusia y Arabia Saudita. Es el primer país con el que Reino firma un acuerdo así para pasaportes ordinarios. ¿Aislamiento? No, para nada aislamiento. Esto es integración profunda. Porque las cifras de The National Interest nos cuentan la verdadera historia de 2026. El hub de Abu Dhabi, el comercio no petrolero con los Emiratos saltó a los 11.500 millones de dólares. No es casualidad que las negociaciones de Ucrania pues ahora sean ahí. Los Emiratos ya no son solo un mediador, son un socio inversor masivo en la energía y el transporte de Rusia. ¿Mm? El dinero árabe está fluyendo hacia el norte. ¿Mm? La explosión de armas post-ucraniano. The National Interest advierte que si el conflicto se ralentiza, el complejo militar industrial ruso, que ahora está a pleno rendimiento, inundará Oriente Medio. Países que antes temían las sanciones ahora ven que las armas rusas han sido probadas en combate contra la tecnología de la OTAN y funciona. La demanda es masiva y Rusia pues ya tiene el inventario listo. La hegemonía de RT árabe. Este es el golpe maestro. Rusia ya no necesita convencer a los gobiernos. Están convencidos a las poblaciones. Con 47 millones de seguidores y superando al Al Jazeera, la narrativa rusa sobre la hipocresía occidental ha calado hondo. En el Magreb y el Golfo, la visión de Putin ya es la visión dominante. Sorpresa, sorpresa, ¿no? ¿Quién iba a creer, Ahora, hablemos de la capitulación según Ritter. Cerramos con la voz del realismo crudo. El oficial
exoficial de inteligencia Scott Ritter, sus palabras para este domingo son el epitafio de la estrategia de la Unión Europea. Occidente ha condenado a Ucrania a la capitulación al negarse a negociar en el 2024. Ritter nos dice que cada día que Bruselas y Londres impidieron la paz, solo lograron que las condiciones de Rusia fueran más duras. Hoy, Kiev no se acerca a una tregua, se acerca a una rendición incondicional porque ya no tiene hombres, ni energía, ni tiempo. Así que de Abu Dhabi al Mediterráneo, ¿no? El mapa de 2026 está siendo redibujado por quienes entienden el poder y no quienes viven de la propaganda. El veredicto de Ritter, ¿no? Es, diríamos, la oportunidad perdida. Scott Ritter lo dice sin anestesia. Occidente no solo perdió la guerra, perdió la oportunidad de salvar a Ucrania. En junio de 2024, Putin puso un marco sobre la mesa que hoy parece un sueño incansable. Pero Europa, en su soberbia, creyó que Moscú se desintegraría. Hoy, el colapso que espera ver en el Kremlin, está ocurriendo en las calles de Kiev y en las facturas de gas de Berlín y otros países europeos. Así que, ¿por qué Ritter y los ciudadanos europeos no están gritando lo que viene? ¿Mm? Podríamos decir que es una autoprofecía incumplida, ¿no? Las élites europeas prolongaron el conflicto esperando la caída de Putin. El resultado, un colapso total político, económico y social de Ucrania en tiempo real. Ritter es claro, ya no habrá un acuerdo de paz diplomático, habrá una rendición incondicional. Moscú ya no tiene incentivos para ser generoso. Ahora, hablemos de la revelación del ciudadano. Comentarios. Fíjense en lo que dicen los espectadores. Por ejemplo, Marco ZTCFZ pide expulsar a Estados Unidos de Europa y crear una alianza defensiva con Rusia. Walter Smith habla de recuperar la amistad con Moscú. El sentimiento de la Unión Europea nos ha vendido. Está pasando de los foros a la realidad política. La gente sensata, como dice Koenig WPT, ya sabe que a las élites nunca les importó la democracia, sino el control de la narrativa. Y así, cantidad y cantidad y cantidad de comentarios. El fin del engaño, ¿no? Ritter sentencia que la perestroika europea ha comenzado. El modelo de dependencia de Washington ha fracasado. Si el futuro de Europa no pasa por un acuerdo pragmático con Moscú, el continente está condenado a la irrelevancia, mientras Trump se retira a su domo dorado. Así pues, amigos, de Abu Dhabi a las bases en Libia, ¿no? El rescripto de Honorio a la capitulación de la que habla Ritter, ¿no? El mapa de 2026 nos dice que el tiempo de los juegos, pues, ha terminado. La doctrina Don Roe es el adiós de un imperio que ya no quiere pagar sus facturas. Y la respuesta de Moscú es un martillo que no deja de golpear. Europa está sola. Y por primera vez en 75 años tendrá que decidir si quiere ser una provincia abandonada o recuperar su propia soberanía. Si es que Putin le deja espacio para hacerlo, ¿verdad? Así que mañana seguiremos informando desde la primera línea. Gracias por estar ahí, con la mente despierta y la mirada larga. Soy Rodolfo y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. La guardia siempre alta. Chao, chao.